Agradecidos a nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los Romanos. Continuamos con el capítulo 1, pero hoy estaremos revisando la séptima parte de este capítulo. En la semana anterior habíamos ya revisado los versículos 16 y 17, en lo cual continuaremos en lo que Pablo introduce el tema de su carta, la justicia de Dios, como es revelada en el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que realmente aquí se manifiesta? La justicia, según una explicación de William Barclay, declara que de la antigua palabra griega dikaion, el cual significa yo justifico, y es la raíz de dikaion, que significa justicia. Todos los verbos en griego, los cuales terminan con la doble O, siempre significan el tratar o el considerar o contar a una persona como algo. Si Dios justifica a un pecador, no quiere decir que encuentra razones para comprobar que tenía razón. No, lejos de todo ello, nosotros vamos a darnos cuenta que la justicia de Dios ni siquiera significa en este punto que Él hace al pecador un buen hombre. Significa que Dios trata al pecador como si no hubiera sido un pecador. Esta es la diferencia, esta es la justicia de Dios. No es que nosotros merecemos, sino que Dios nos justifica a pesar de haber cometido muchos errores, a pesar de haber pecado. Dios con su infinita misericordia nos justifica. Entonces, aquí otro comentario de Lenski. Fue el día más feliz en la vida de Lutero, dice este comentarista, cuando él descubrió que la justicia de Dios, como se usa en Romanos, significa el veredicto de justicia de Dios sobre el creyente. Es importante aquí darnos cuenta que definitivamente la justicia de Dios es que justifica a pesar de no merecernos. Esta declaración es aún más grande cuando entendemos que esta es la justicia de Dios dada al creyente. Ni siquiera es la justicia del hombre más santo, no. Ni la justicia del inocente como Adán en el Edén, no. Es la justicia de Dios, la justicia que es para justificación, es la que se caracteriza por la perfección que pertenece a todo lo que Dios es y hace. Es una justicia de Dios. ¿Qué es lo que nosotros aquí estamos viendo? ¿Qué es lo que nosotros nos estamos dando cuenta? Que definitivamente ningún ser humano, por favor, y esto es muy importante que lo enfaticemos, ningún ser humano se merece ser justificado, pero por el amor y la misericordia de Dios, Él nos justifica, como habíamos dicho anteriormente, que a pesar de todo, Él nos, no nos considera como pecadores el momento de aplicar su justicia. Ahora, dentro de todo esto, vamos a ver que la justificación es en base a la fe. Esta fe, esta confianza que nosotros debemos poner en Cristo Jesús se convierte en la base de la vida para aquellos que son justificados. Importante también, Dios nos justifica
cuando nosotros confiamos en Cristo, cuando nosotros depositamos nuestra fe en nuestro Salvador y Redentor. Entonces ahí Dios nos declara como justos. Verdaderamente el justo por la fe vivirá. Esta es la frase muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. El justo por la fe vivirá. ¿Qué significa? Que definitivamente el momento en que nosotros creemos, el momento en que nosotros confiamos, el momento en que nosotros depositamos la fe en Dios, Él nos justifica. Es por esto, repito, el justo por la fe vivirá. Ellos no solamente son salvos por fe, pero ellos viven por fe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta aquí? Que definitivamente nuestra fe, y también declara en la palabra de Dios, donde dice, por fe y para fe. La idea detrás de esta frase difícil es probablemente que la fe de principio a fin. Allá en la traducción de la Nueva Versión Internacional, la frase por fe y para fe como por fe de principio a fin. Ahora, entonces, el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Él, depositamos nuestra confianza en Él y allí Dios nos justifica. Bueno, ahora continuamos justamente con esta parte en donde, ¿por qué el hombre debe ser justificado por la fe? Aun cuando la culpa de la raza humana en general, ¿no es cierto?, es el pecado. Entonces, ¿por qué el hombre debe ser justificado? Más adelante, en el versículo 18, la primera parte, dice que el mayor peligro que enfrenta la raza humana es la ira de Dios. Ahora, si bien es cierto que por nosotros, al tener fe y depositar nuestra confianza en Dios, Él nos justifica, pero hay este riesgo en donde el mayor peligro para toda la raza humana es la aplicación de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice la palabra de Dios. La idea es simple pero soberana. La ira de Dios es revelada desde el cielo en contra de la raza humana. Y la raza humana merece la ira de Dios y no la justificación. Porque si nos damos cuenta, si nosotros analizamos nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, definitivamente, ¿no es cierto?, nosotros cometemos muchos errores y no somos merecedores a la justificación, sino a la aplicación de la ira de Dios. Entonces, la ira de Dios significa que nosotros a veces objetamos la idea de la ira de Dios. ¿Por qué? La igualamos con la ira humana. Nosotros creemos que Dios se manifiesta con esa ira sin control que nosotros tenemos. No es así, la cual es motivada por razones personales egoístas o por un deseo de venganza. Esa es la ira del hombre, no la ira de Dios. No debemos olvidar que la ira de Dios es completamente justa en su carácter. Tenemos que recordar que la ira de Dios encierra la misericordia, el amor incomparable. Allí nosotros tenemos que darnos cuenta que, y repito, Dios no se deja llevar como el ser humano de razones egoístas o de deseos de venganza. Para nada. En Dios prevalece en esta ira el amor y la misericordia. Ahora,
Si dentro de esto nosotros estamos viendo, es necesario, ¿no es cierto? Y que esta ira de Dios se manifiesta con relación al concepto bíblico. Es innecesario y debilita el concepto bíblico de la ira de Dios el privarla de su carácter emocional y efectivo. El interpretar la ira de Dios como simplemente en su propósito de castigar el pecado o asegurar la conexión entre el pecado y la miseria es igualar la ira con sus efectos y prácticamente eliminar la ira como un movimiento dentro de la mente de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros no podemos de ningún aspecto, en ningún momento, comparar o relacionar con una ira incontrolable. No, aquí nosotros nos damos cuenta que la ira es la santa repulsión del ser de Dios contra lo que es contradicción de su santidad. Este es un comentario de Murray. Repitamos esta parte. La ira es la santa repulsión del ser de Dios contra lo que es contradicción de su santidad. Entonces, ¿sí? La ira de Dios se manifiesta con relación a los actos pecaminosos del ser humano. Recordando un poquito los versículos anteriores que revisamos, el versículo 16 de esta carta a los romanos, Pablo habló de salvación. Pero ¿de qué somos salvos? Primero y más que todo, somos salvos justamente de la ira de Dios, la cual merecemos de forma justa. Nosotros merecemos la ira de Dios. A menos que haya algo de lo que salvarse. No tiene sentido hablar de salvación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Si la ira de Dios se aplicaría a nuestras vidas sin su justicia, definitivamente nosotros debíamos ser consumidos, consumados. Pero es la ira de Dios donde se aplica su amor, su misericordia y su justicia, en donde esto nos permite ser salvos. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta? Que al seguir hablando de la ira de Dios, en esta porción de la carta de Pablo, que significa de Romanos, capítulo 1, el versículo 18, y también el capítulo 3, versículo 20, la meta de Pablo no es el proclamar las buenas nuevas, sino demostrar la necesidad absoluta de las buenas nuevas de salvación, de la justa ira de Dios. Mire, qué importante darnos cuenta aquí que definitivamente nosotros por amor y por misericordia de Dios aún seguimos vivos. No porque nosotros merecemos, sino que Dios tiene un propósito en nuestras vidas y no se ha aplicado la ira de Dios, sino su amor y su justicia. La ira de Dios no se revela en el Evangelio, sino en los hechos de la experiencia humana. Vamos a seguir nosotros viendo entonces de que definitivamente más adelante los versículos, la parte segunda del versículo 18 hasta el versículo 23, ¿no es cierto? ¿Por qué la raza humana es culpable delante de Dios? Demostraciones de nuestra impiedad e injusticia. ¿No es cierto? Aquí nosotros tenemos que darnos cuenta que definitivamente nuestro comportamiento, nuestra irreverencia, nuestra rebeldía debería ser para la aplicación de la ira de Dios. Pero Dios en su justicia nos ha salvado.
Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Continuaremos la próxima semana.